Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental en el campo de la información y de la bibliotecología. Este tema son las fuentes de información. ¿Alguna vez te preguntaste qué son exactamente y cómo se clasifican? Bueno, acompáñame hoy y te lo voy a explicar brevemente. La primera pregunta que nos hacemos es: ¿qué son las fuentes de información? Las fuentes de información son todos aquellos recursos que contienen datos, conocimientos o testimonios que nos ayudan a acceder al conocimiento. Pueden ser desde documentos escritos, libros, revistas, hasta objetos históricos, fotografías, monumentos o incluso testimonios orales. En esencia, son todo lo que puede suministrar una noticia, un dato o una evidencia útil para comprender o investigar un tema. Como nos indican expertos, el concepto ha evolucionado con el tiempo, abarcando desde simples referencias bibliográficas hasta recursos digitales, testimonios y otros vestigios del conocimiento humano. Otra pregunta que nos hacemos es: ¿cómo se clasifican estas fuentes de información? Bueno, existen varias formas de clasificar la fuente de información, pero hoy nos dedicaremos a las más relevantes. Primero, y según diferentes autores y criterios, podemos distinguir entre fuentes primarias, secundarias y terciarias. Las fuentes primarias son aquellas que contienen información nueva y original. Por ejemplo, una patente, una tesis doctoral, un artículo de investigación, un proyecto o una norma. Son publicaciones que no han sido interpretadas ni condensadas previamente. Contienen datos frescos y directos. Las fuentes secundarias organizan y describen la información primaria. Son productos de análisis, resumen o interpretación de las fuentes primarias. Algunos ejemplos de ellas son las enciclopedias, los diccionarios, los libros de revisión o ciertas bases de datos. Son más accesibles ya que reúnen y condensan información dispersa. Y la tercera, como lo decimos, son fuentes terciarias. Aunque no mencionadas en todos los textos, suelen referirse a compendios, listados o guías que resumen aún más la información que las secundarias, facilitando aún más una consulta más rápida. Otra clasificación importante, propuesta por diferentes autores, se basa en las siguientes: el grado de información que contienen, desde fuentes con información muy elaborada y detallada, como un informe técnico, hasta aquellas que con información más sencilla y general. El soporte o formato, como libros, revistas, documentos digitales, fotografías o objetos históricos, bueno, etc. Otra clasificación puede ser el canal utilizado para transmitir la información. Pueden ser a través de publicaciones impresas, digitales, audiovisuales o de otros medios. La procedencia y el origen de la fuente, es decir, si proviene de una autoridad reconocida, una persona especializada o una fuente abierta. Y por último, la cobertura geográfica, si la fuente tiene alcance local, a nivel nacional o internacional. ¿Pero qué hay de la facilidad del acceso a estas fuentes? Otra forma de clasificar las fuentes es considerando qué tan fácil o difícil es acceder a ellas. De este modo podemos diferenciar entre fuentes públicas y fuentes no públicas. Las fuentes públicas son aquellas que están disponibles en el mercado o en circulación de librerías, bibliotecas o en línea, como libros, revistas, artículos y sitios web accesibles al público en general. Las fuentes no publicadas
Son recursos más difíciles de obtener, como documentos internos, archivos personales, notas manuscritas o testimonios orales que requieren un acceso particular o permisos especiales. ¿Por qué es importante entender estas clasificaciones? Sería otra pregunta. Conocer cómo se categorizan las fuentes de información nos ayuda a seleccionar las mejores adaptadas a nuestra necesidad, ya sea para una investigación académica, para un trabajo profesional o simplemente para ampliar nuestro conocimiento. Además, entender su origen, el soporte, la accesibilidad, nos permite evaluar la confiabilidad y utilidad de esta información que encontramos. Bueno, como vimos en un principio y dimos las 3 clasificaciones, primarias, secundarias y terciarias, ¿podríamos dar otros ejemplos de estas 3 clasificaciones de las fuentes de información? Bueno, claro que sí. Un ejemplo sería la fuente de información primaria, que son aquellas que contienen información original y de primera mano. Por ejemplo, para ser más claras, son las tesis doctorales, que representan investigación originales desarrolladas en universidades. Estas tesis son únicas, con temas especializados y suelen tener distribución limitada, ya que no están destinadas a la divulgación masiva, sino a una comunidad específica, la científica. Pueden estar en diferentes soportes, papel, digitales, en línea, pero en general no se comercializan. Con respecto a las fuentes de información secundarias, que sirven para localizar información contenida en las fuentes primarias, algunos ejemplos pueden ser las bibliografías o los repertorios bibliográficos. Estas obras recopilan, analizan y resumen la información existente para facilitar su uso. Las bibliografías y las biografías, por ejemplo, recopilan diversos repertorios existentes desde la antigüedad y sirven como punto de partida para la investigación. También están las revistas de resúmenes, que ofrecen un resumen breve de artículos científicos y académicos, y los boletines de sumarios, que contienen reproducciones de índices de revistas seleccionadas, facilitando así la rápida búsqueda de la información relevante que necesitamos. Otro recurso importante son los congresos, las jornadas o simposios. Son reuniones periódicas en las que expertos presentan sus avances, sus investigaciones a colegas en un evento que puede registrarse en actas o en diferentes soportes. Para ir concluyendo, y terminar con este podcast que espero haya sido de gran utilidad para ustedes. En resumen, las fuentes de información son el punto de partida para todo proceso de investigación y aprendizaje. Pueden clasificarse según su naturaleza, su origen, forma de transmitir o facilidad de acceso. La clave está en saber elegir y utilizar la fuente adecuada a cada situación. Gracias por acompañarme en este breve